El sonido del metal contra el hueso no debería de ser ni tan preciso ni tan limpio. Pero en La hermanastra fea ese martillazo no busca impactar, busca corregir. Elvira tiembla pero confía, mientras que su madre sostiene la respiración con una sonrisa incipiente. No hay sangre exagerada, pero sí un grito de dolor. Sin embargo, se respira una especie de calma, como si lo que estuviéramos viendo fuera un acto de cuidado. Para los que no hayan visto esta película, puede ser que encuentren en este video algunos spoilers, pero no se preocupen, no es el punto de hoy. Hoy buscamos analizarla desde un enfoque social y del comportamiento humano. En la película, el horror no se esconde en la violencia, está en la intención, en esa voz suave que dice solo un poco más mientras que el rostro se quiebra. Y entonces entendemos que esta no es una historia sobre princesas, es una historia sobre lo que la belleza puede hacer cuando se vuelve deber. Elvira no está siendo castigada, está siendo moldeada, tallada en el nombre del amor, la vergüenza y la costumbre. Como si cada golpe pudiera acercarla a la idea de lo perfecto, y es ahí donde lo grotesco se vuelve bello, donde el cuidado se transforma en castigo y donde la obsesión toma forma. Una forma simétrica, corregida, casi celestial, pero completamente vacía. Porque detrás de esa búsqueda de perfección no solo hay vanidad, hay miedo. El miedo a no ser suficiente, y ese miedo es el verdadero protagonista de esta película. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de su sección con subtítulos. Esta vez quiero hablar de una película que me pareció grotescamente bella. Sí, porque en lo grotesco también podemos encontrar una forma de belleza. La película es una adaptación noruega del viejo cuento de la Cenicienta, pero contada desde la perspectiva de Elvira, una de las hermanastras de Agnes, y Agnes es el reflejo moderno de la princesa que ya conocemos. Lejos de la versión luminosa del relato original, aquí todo se muestra con una crudeza inquietante. Una visión más cercana al horror psicológico y al body horror estético que a la fantasía, una reinterpretación sin duda oscura del mito, donde la belleza deja de ser virtud y se convierte en un castigo. En otro episodio ya hablamos sobre la estética del apocalipsis, donde analizamos por qué el horror puede cautivarnos a través de la película de 28 días después. Les dejo el link por acá por si quieren escuchar. Pero hoy quiero hablar de algo diferente, de una película que no solo muestra el horror, sino que la usa para enseñarnos que la obsesión puede llevarnos a lugares muy oscuros, donde el deseo de transformarnos termina poco a poco por deformarnos. En otra escena, Elvira observa a su hermana Agnes practicar una coreografía. Ella ríe, la luz le favorece, todo parece fluir con una naturalidad que a Elvira le resulta imposible. Y ahí, en ese gesto tan cotidiano, se esconde el verdadero monstruo, la comparación. Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, decía que la raíz de la obsesión se encuentra en el deseo. Y hasta ahí todo bien. El problema aparece cuando esa búsqueda deja de ser impulso y se convierte en identidad. Cuando ya no deseamos tener algo, sino que nos definimos por lo que no tenemos. Entonces el deseo se estanca, pierde movimiento y termina transformándose en obsesión. Una obsesión que ya no busca alcanzar nada, sino aferrarse al vacío, como si el vacío fuera lo único que nos mantiene vivos. Y ese es el corazón filosófico de esta historia. Elvira no desea belleza, desea la paz que cree que la belleza le otorga. Desea el amor que su madre parece reservarle solo a lo perfecto. Desea la atención que el mundo entrega a quien cumple con las reglas del rostro. Y poco a poco ese deseo deja de ser elección para convertirse en identidad. Lo que comienza como una aspiración se transforma en un sistema interno de vigilancia. Cada reflejo, cada gesto, cada detalle es una inspección constante. Aquí ya no se trata de ser bella, sino de no ser defectuosa. Sartre lo planteaba con crudeza. El ser humano busca completarse con lo que no tiene, pero esa búsqueda se vuelve una prisión. El objeto del deseo, en este caso, la perfección, el reconocimiento y la aprobación, se convierten en nuestros amos y nosotros en sus esclavos. Llega un punto donde Elvira ya no actúa por vanidad, actúa por miedo. Por el miedo a no ser visible, por el miedo a ser irrelevante, y ahí está la ironía. La obsesión promete control, pero en realidad te despoja de ti mismo. En la mirada de Elvira hay algo más que inseguridad, hay hambre de validación, hambre de existir a través de los ojos de otro, y cuando el valor propio depende del reflejo ajeno, el espejo deja de ser un objeto para convertirse en un juez que no perdona. La habitación de Elvira parece un laboratorio improvisado. Frascos abiertos, gasas y restos de vendas por todos lados. Elvira se inclina sobre la mesa. Tiene el rostro cansado, el cuerpo débil. Hace días que casi no come. Su estómago se contrae con calambres, pero ella lo resiste.
Aprieta los dientes como si el hambre fuera una prueba que debe superar. Como si ese dolor ya formara parte del proceso. La película lo muestra sin exagerar y sin morbo. El dolor como rutina, el daño como un acto cotidiano de autocuidado. Y en esa normalidad está el verdadero horror. La psicóloga Catherine Phillips lo describe como trastorno dismórfico corporal, una distorsión en la forma en que percibimos nuestro cuerpo, donde una pequeña imperfección puede volverse intolerable. Aquí, una vez más, no se trata de vanidad, se trata de miedo, un miedo profundo a ser visto, juzgado y rechazado. Para Elvira, corregirse no es un capricho, es una forma de control, una manera de sentirse por un instante dueña de sí misma, siendo así que el dolor se convierte en confirmación. Si duele, está funcionando, y ese pensamiento no es ficción. En una mente obsesiva, el sufrimiento físico se asocia con avance, con progreso, con purificación, como si el cuerpo pudiera limpiarse de la inseguridad a través del ardor. Pero el alivio dura muy poco, el ciclo se repite y cada corrección trae otra falla, otra promesa de perfección que nunca llega. Y entonces, lo que empezó como deseo de mejorar termina siendo una forma de autoagresión. La película de La hermanastra fea lo muestra sin discursos ni moralejas, solo muestra un rostro que intenta curarse y se daña un poco más en el intento. Elvira baja las escaleras con un vestido nuevo. Su madre sonríe, la acomoda, corrige una arruga, le toca el rostro como si estuviera afinando un instrumento. No hay reproche alguno, solo la satisfacción de haber invertido bien. Y en esa escena tan tranquila, tan elegante, se revela una verdad bastante incómoda. El cuerpo femenino se ha convertido en una deuda. Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, dice que vivimos en la era del rendimiento, donde cada aspecto de la existencia debe optimizarse. Ya no basta con ser, hay que mejorar constantemente. En este sentido, el cuerpo entra en esa lógica. Se pule, se ajusta, se mide, como si cada imperfección fuera una factura pendiente. Y es así que la belleza deja de ser expresión y se transforma en un deber, una forma de ciudadanía emocional, una promesa de pertenencia. Y lo más cruel es que ese deber se disfraza de libertad. Ya nadie te obliga directamente, ahora eres tú quien se exige, quien se autocritica, quien paga voluntariamente por su propia opresión. Por otro lado, para Simone de Beauvoir, la mujer es el otro, un espejo sobre el cual el mundo proyecta lo deseable. Elvira vive dentro de ese espejo, no busca belleza, busca aprobación. Y cuando la aprobación se vuelve condición de existencia, el cuerpo deja de ser un hogar para convertirse en un aparador. La madre, sin saberlo, actúa como agente de ese sistema. Le ha enseñado que una mujer no se construye, se pule. Y en su supuesta ternura hay una violencia heredada, la de una generación que aprendió a sobrevivir pidiendo perdón por no cumplir con el ideal de belleza. En la película de La hermanastra fea, el horror no solo viene en el bisturí, de la deformación o de la sangre puesta, también viene el mensaje detrás, donde lo horrible está más bien en el consenso social, de la normalidad con que aceptamos que el cuerpo debe justificarse para merecer ser amado. Elvira se observa en el espejo. El cristal está manchado, ondulado, casi vivo. Su reflejo se estira, se divide, se corrige a sí mismo. Y por un momento no sabemos si lo que vemos es su cara o el retrato de lo que quisiera ser. Ahí es donde la hermanastra fea deja de ser un cuento y se convierte en una especie de metáfora contemporánea. Ya no hace falta una madrastra para imponer la belleza, ahora el modelo está dentro del reflejo. Pudiéramos ver en esta analogía que la obsesión que antes se transmitía de madre a hija, hoy se hereda de pantalla a pantalla. Aunque la película no use teléfonos, cámaras o filtros, su mensaje es el mismo. Seguimos midiendo nuestro valor en función de una imagen editada, una versión de nosotros más suave, más perfecta y más rentable. Y cada me gusta se convierte en una pequeña dosis de dopamina, la nueva moneda del reconocimiento. La psicología lo describe como dependencia de validación externa, un mecanismo donde la aprobación ajena regula la autoestima. Y lo inquietante de todo esto es que el sistema lo sabe. Las redes, la publicidad, la moda, todas capitalizan ese miedo a no gustar o ser gustado. Byung-Chul Han lo llamaría la dictadura de la positividad, un régimen donde la belleza se convierte en deber y lo imperfecto en error moral. No hay censura, hay autoexigencia, volviéndonos nuestros propios jueces. Elvira no tiene redes ni filtros, pero su reflejo encarna la misma herida moderna, la imposibilidad de aceptarse sin retoques.
Y en esa distorsión del espejo vemos lo que realmente somos, una generación que aprendió a corregirse antes de atrever a mirarse. Elvira lo intenta una vez más. Baja las escaleras con el rostro maquillado y la respiración entrecortada. El vestido aprieta, el cuerpo duele, pero ella sonríe. Por un instante cree que esta vez sí será suficiente. Pero la mirada del príncipe va hacia alguien más, Agnes. Y en ese instante todo se rompe. No hay gritos, solo un silencio denso, como si el aire se negara a entrar. Agnes, por otro lado, se queda sin tiempo y huye, dejando atrás su zapatilla, tal cual como en el cuento original. Y Elvira, al darse cuenta de que su hermanastra le ha robado toda posibilidad de cumplir su tan anhelado deseo, es consumida por la ira. Corre detrás de Agnes, la alcanza y con violencia le arrebata la zapatilla, pero no le queda. Y entonces solo hay silencio. Como si Elvira entendiera de repente qué parte de su cuerpo debe desaparecer para encajar en el zapato de un ideal imposible. En ese momento podemos sentir su deseo ardiendo, su obsesión en su punto máximo, el jadeo, el temblor, la locura. La cámara se queda en su rostro, en la desesperación de quien confunde amor con aprobación. Y entonces comete lo impensable. Para no dar spoilers, solo diré lo siguiente. Como ya mencionamos antes, el horror en la hermanastra fea no está en la sangre, sino en el motivo. En esa fe ciega que transforma el cuerpo en sacrificio. La obsesión no busca belleza, busca pertenencia, y cuando esa búsqueda se vuelve un castigo, el cuerpo paga la deuda con su propia carne. Elvira no es un monstruo, pero se convierte en uno, y así, a través del horror, la mutilación y la deformación del cuerpo, la hermanastra fea nos dice la verdad más cruda. El deseo de ser aceptados puede ser más violento que cualquier herida visible. Y al final, cuando el cuerpo se rinde, entendemos que no necesitábamos perfección, solo un poco de amor y compasión. Porque nadie merece dolerse tanto solo para sentirse visto. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por acompañarme en esta historia y por mirar conmigo sin filtros y sin disfraces. Sin más que agregar, me despido. Yo soy Omar Negrete, mejor conocido como Sujeto N. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte a mi canal y dejar tu comentario. Me ayudarías muchísimo a seguir creando más contenido. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, vagar no es estar perdido, es recordar que aún no llegamos.